Construye una autoestima tan sólida que nada ni nadie pueda sacudirte, ni siquiera tus propios miedos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería vivir sin necesitar la aprobación de nadie para actuar? Si tu valor ya no dependiera de los me gusta, de los halagos o de lo que otros piensen de ti. Es un reto, lo sé, pero eso fue exactamente lo que cultivaron los estoicos hace más de 2000 años. Mientras el mundo corría detrás de aplausos, ellos escogían el silencio de la construcción interior. No porque fueran fríos, insensibles o arrogantes, sino porque aprendieron a honrarse a sí mismos. Hoy voy a mostrarte cómo tú también puedes construir una autoestima inquebrantable, desde adentro hacia afuera. Si pones en práctica estas lecciones, vas a dejar de compararte, de limitarte, y vas a empezar a caminar con la seguridad de quien conoce su propio valor. Y todo comienza con una acción simple. Escribe aquí: hoy me respeto como merezco. Aunque nunca llegues a dejar tu comentario, este es un acto simbólico. Es el momento en que sales del plan y empiezas a actuar. Vamos a empezar. Lección 1. No necesitas ser visto para tener valor. La mayor prisión de la autoestima no tiene cerrojos ni muros. Es invisible, pero ahoga, y casi siempre nace de esta pregunta: ¿será que van a quererme así como soy? Puedes pasar años intentando encajar. Modulas el tono de tu voz, ocultas lo que sientes, intentas parecer más seguro, más simpático, más interesante, todo para ser aceptado por personas que muchas veces ni siquiera te ven de verdad. Pero va a llegar un momento en el que eso cansa, porque buscar la aprobación de los demás es correr detrás de algo que nunca llega, y lo que te falta, en el fondo, no es un elogio, es autonomía. Autonomía para sostenerte incluso sin aplausos, para levantarte incluso cuando te critican, para mirarte al espejo y decir, me respeto, y con eso basta. La verdadera autoestima no nace de lo que dicen de ti. Nace del momento en que mantienes tus principios, incluso cuando te llaman raro. Del momento en que no bajas la cabeza solo para agradar. Del momento en que eliges lo correcto, aunque te toque sostener esa decisión tú solo. Marco Aurelio decía que la paz viene de adentro, no la busques afuera. Lo mismo vale para tu valor. No está en los ojos de quien te mira, está en tus decisiones, en la forma en que te tratas cuando nadie te está viendo. Piensa con sinceridad. ¿Cuántas veces te bloqueaste por miedo a parecer equivocado? ¿Cuántas veces te quedaste callado para no incomodar? Eso no es humildad, eso en realidad es desaparecerte. Quien vive intentando agradar a los demás se olvida de sí, y quien se olvida se debilita, aunque reciba halagos. El cambio real comienza cuando decides dejar de moldearte para encajar, cuando te das cuenta de que una crítica solo te hiere si ya estás dudando de ti mismo, cuando entiendes que el respeto más importante no viene de afuera, viene de adentro. Por eso, deja de pedir permiso para ser quien eres. No estás aquí para agradarle a todo el mundo. Estás aquí para honrar tu conciencia, sostener tu palabra y vivir con integridad. Quien tiene una autoestima sólida no es quien más grita, es quien sostiene sus creencias sin necesidad de pelear, es quien no tiene que demostrar nada a nadie, pero tampoco acepta migajas ni incoherencias, y cuando intenten ridiculizarte por elegir un camino distinto, no respondas con rabia, respira, mantén el enfoque y sigue. No necesitas ser amado por todos, solo necesitas estar orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo. Si esta lección resonó contigo, escribe en los comentarios: me libero del juicio ajeno, mi valor no depende de nadie. Más que escribirlo, vívelo, como si ya fuera cierto, porque cada vez que te eliges, construyes la libertad de ser quien eres. La próxima lección va a poner a prueba tus certezas, pero antes de conocerla, solo te pido dos cosas.
dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Ahora sí, vamos directo a la lección 2. Ajusta el tono de tu mente. Existe un lugar donde vives todo el tiempo. No es tu casa ni tu cuerpo. Es la forma en que te tratas. Es la voz que resuena dentro de tu cabeza cuando fallas. Es el tono con el que te juzgas cuando no te sientes suficiente. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar cómo te hablas por dentro? Muchas veces el mayor enemigo de la autoestima no está afuera, está en tu mente, hablando sin parar. Debiste hacerlo mejor. Siempre lo arruinas, nunca aprendes. Y tú lo crees porque ya estás acostumbrado, porque interiorizaste y sin darte cuenta, cargas exigencias viejas como si fueran verdades, pero no lo son. Platón decía que debemos alinear nuestros hábitos y costumbres uno por uno y preguntar, ¿todavía elijo esto? ¿O fui dominado por algo que ya ni siquiera me pertenece? Lo mismo aplica para lo que repites sobre ti. ¿Todavía eres tú ahí dentro? ¿O solo quedan ecos de exigencias que nunca tuvieron sentido? Por eso necesitas cambiar tu diálogo interno. No es el error lo que destruye, es lo que te dices a ti mismo después de él. Puedes caer y levantarte, o puedes caer y enterrarte. La diferencia está en la conversación que tienes con tu mente. Si es violenta, vivirás en guerra, incluso cuando todo esté en paz. Si es cruel, te sentirás pequeño, incluso haciendo cosas grandes. Pero si es firme, lúcida y respetuosa, incluso en las caídas, serás tu propio suelo. Nadie florece bajo amenaza. No vas a sanar si tu mente es un campo minado. Y no vas a crecer si cada intento termina castigado con una condena. Tu mente no distingue lo que viene de afuera de lo que viene de adentro. Si te criticas con dureza, ella lo registra como verdad. Y con el tiempo, esa crítica se convierte en tu identidad. Así que escucha, no eres débil por tener dudas, no eres inútil por haber fallado, no eres incapaz por tener miedo. Eres humano, y los humanos aprenden siempre que dejen de atacarse. Hoy, la práctica es sencilla. Cambia el tono. En vez de decir, soy un fracaso, di, esto fue difícil, pero estoy aprendiendo. En vez de, nunca acierto, di, no salió como quería, pero puedo mejorar. Esto no es autoengaño, al contrario, es aprender a dirigirte con compasión y responsabilidad hacia ti mismo. Como dijo Henry Ford, si crees que puedes o si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Tu mente cree lo que repites, y cuanto más repites críticas, más te debilitas. Pero si repites firmeza, claridad y verdad, se fortalece. No esperes a que haya alguien a tu lado para decirte esto. Sé tú esa persona. Sé quien dice, lo estás haciendo bien. Sé quien se toma de la mano cuando todo sale mal. Sé la voz que no grita, pero guía, que no acusa, pero enseña, que no hunde, pero levanta. La autoestima verdadera empieza aquí, cuando decides que tu voz será tu aliada y no tu condena. Déjalo en los comentarios. Hoy elijo hablarme con respeto, porque la forma en que te tratas por dentro define cómo vas a vivir por fuera. Y cuando tu mente se convierte en refugio, el mundo deja de ser amenaza. Lección 3. Deja de compararte, empieza a avanzar. No necesitas saber la vida de todos para construir la tuya, pero el mundo te empuja a eso todo el tiempo. Abres el celular y ahí está, alguien que se hizo rico antes de los 30, alguien que viaja por el mundo, mientras tú luchas por pagar las cuentas, alguien que sonríe como si nunca hubiera conocido un problema. Y sin darte cuenta, empiezas a hacerte pequeño. Pero entiende, nada de eso es totalmente real. Estás viendo una parte editada de una historia que no es la tuya. Juzgar tu vida con base en eso es como comparar un borrador con un cartel de cine. No existe una comparación justa entre historias que no tienen los mismos detrás de escena.
El problema nunca fue el otro, fue el espejo que tú creaste con él. Cuando te comparas, te abandonas, sales de tu cuerpo, de tu tiempo, de tu camino y tratas de encajar en un destino que no fue hecho para ti. Y ahí empiezas a correr, pero no por progreso, por ansiedad. Empiezas a sentirte atrasado, incluso si estás exactamente donde deberías estar. Empiezas a medir tu valor con métricas que nunca fueron tuyas. Ya no importa cuánto hayas superado, sino si lo superaste más rápido. Ya no importa cuánto creciste, importa si creciste igual que el otro. Pero hay algo que olvidaste en medio de todo eso. Tú también estás en construcción. Tú también caíste y te levantaste. También cargas preocupaciones que no compartes con nadie. Y también tienes victorias que no caben en una publicación. La comparación te ciega para lo esencial, tu proceso. Aunque sea lento, imperfecto o incluso imperceptible, es sagrado. Ralph Waldo Emerson decía, la envidia es ignorancia y la imitación es suicidio. Y eso no es solo poesía, es un aviso contundente. Cada vez que envidias el camino del otro, olvidas el valor del tuyo. Y cuando intentas imitar, no evolucionas, te apagas. Tú no viniste al mundo para ser copia de nadie. Cada comparación es una desconexión de tu verdad. Cada imitación es una traición a tu potencia. Así que para allá, respira y vuelve a ti. Recuerda las veces en que venciste el miedo, las veces en que no explotaste, incluso con la paciencia al límite, las veces en que elegiste lo correcto, aunque fuera difícil. Eso es progreso, eso es fuerza, eso es carácter y crecimiento interior. No necesitas parecerte a nadie, necesitas convertirte en quien realmente eres. Y eso solo sucede cuando caminas, no cuando vas corriendo detrás. Tu ritmo puede ser más lento, tu camino puede tener más subidas y bajadas, pero es tuyo y eso lo hace valioso. Tú no estás aquí para competir, estás aquí para evolucionar. Cuando honras tu propio proceso, el mundo deja de ser una carrera y pasa a ser lo que siempre debió ser, un espacio para crecer, no para compararse. Lección 4. Aprende a decir no, sin culpa. Hay cosas que solo se aprenden cuando ya estás agotado. Cuando ese sí que dijiste por educación se convierte en una carga, cuando la ayuda se transforma en exigencia, cuando la amabilidad termina en cansancio y en arrepentimiento. Es en esos momentos cuando todo hace clic. No tener límites es el camino más corto hacia la autodestrucción. Poner límites no es alejar a la gente, es proteger lo que tú construyes con tanto esfuerzo. Es como cuidar un jardín. Si cualquiera entra y pisa, nada florece. No estás siendo duro, estás siendo justo. Mucha gente confunde bondad con sumisión, pero ser demasiado bueno con todo el mundo, casi siempre, significa ser injusto contigo mismo. Epicteto decía, no está en nuestro poder controlar lo que otros hacen, pero sí lo que permitimos. No tienes que aceptar todo solo porque entiendes al otro. Comprensión sin límites se vuelve una cárcel. Cada vez que dices sí, queriendo decir no, tu fuerza se reduce. Parece amabilidad, pero tu subconsciente escucha. Mis sentimientos no importan. Y una autoestima que es ignorada todos los días empieza a desaparecer. El límite es claridad. Es saber decir, esto no me hace bien y no lo acepto más. No tienes que gritar, solo debes mantener tu decisión, aunque incomode a alguien. Y es justo en ese momento cuando muchos van a llamarte egoísta, pero lo que realmente sienten es que están perdiendo el control sobre alguien que antes aceptaba todo en silencio. No te confundas, quien pierde el poder de manipular suele llamar egoísmo a tu libertad. Las personas ponen a prueba, incluso sin darse cuenta, y si tú no te posicionas, el silencio se vuelve una luz verde. Por eso, aprender a decir no
es esencial. Y ese no tiene que ver con la estructura de tus propios límites internos. Antes que nada, necesitas conocer hasta dónde puedes llegar y no permitirte cruzar esa línea. Mientras tú sigas haciéndote daño, los demás van a creer que también pueden hacerlo. Séneca decía, quien lo da todo a todos, un día no tendrá nada para sí mismo. Esa frase sacude porque es cierta. Empieza a decir no antes de que llegue la tormenta, con firmeza y sin culpa. No esperes explotar para imponerte, ni enfermar para priorizarte. Y en ese cambio, quien se incomode con tu límite, tal vez nunca te valoró de verdad. Si esta lección tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Hoy establezco límites con firmeza y sin culpa. Quien aprende a protegerse, empieza, por fin, a vivir con más paz. Lección 5. Sé la persona que prometes ser. Dices que quieres respeto, que quieres ser valorado, que quieres sentirte seguro. Pero dime, ¿cómo esperas que alguien te respete si tú mismo te traicionas todos los días? ¿Cómo vas a construir una autoestima sólida si te abandonas en las decisiones pequeñas? Y no importa cuán buenas sean tus intenciones, cuando tu actitud contradice tus valores, tu autoestima lo siente. La confianza que tienes en ti mismo se debilita, y cuando dejas de confiar en ti, empiezas a depender de la aprobación de los demás para sentirte válido. Puedes hablar de autenticidad, pero si vives moldeándote para agradar, no estás siendo auténtico, solo estás actuando, buscando aplausos. Y eso cansa, vacía, te aleja de lo que podrías llegar a ser. Porque no hay paz donde hay disfraz. ¿Alguna vez has sentido eso? Escucharte por dentro y no reconocerte ya. Tomar una decisión y preguntarte, ¿por qué acepté esto? No es drama, es el dolor silencioso de alguien que volvió a traicionarse. Y la cura empieza cuando eliges actuar distinto. No con discursos, sino con pequeñas decisiones todos los días. Ser coherente es eso, seguir siendo íntegro, incluso cuando la tentación de agradar parece más fácil. Es soportar la incomodidad de ser malinterpretado, en vez de cargar con el peso de no reconocerte. ¿Quieres una práctica? Antes de cada decisión, pregúntate, ¿esta elección me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Si te aleja, no la aceptes. Porque cada vez que te alineas con tu verdad, le estás diciendo a tu autoestima, puedes confiar en mí, no voy a abandonarte. Y con el tiempo, esa confianza se convierte en estabilidad emocional, en fuerza interior y en un tipo de dignidad que no se compra ni se quita. Lección 6. Usa tus imperfecciones como cimientos. No necesitas ser perfecto para respetarte. Solo necesitas tener el valor de aceptar tus imperfecciones, y eso no significa agachar la cabeza, encogerte o esconderte detrás de la frase «yo soy así». Significa dejar de usar tus fallas como una sentencia y empezar a usarlas como un puente. Un puente entre quien eres hoy y quien todavía puedes llegar a ser. Vivimos en una época donde todo se edita, la foto, los momentos en familia, la hoja de vida, el comportamiento profesional. Pero la autoestima verdadera no nace de lo impecable, nace de la presencia de alguien que, incluso estando en el suelo, no se trata con desprecio, que, incluso fallando, no abandona su propia dignidad. Marco Aurelio escribió, «Lo que bloquea el camino se convierte en el camino». Eso aplica para la vergüenza que cargas, para los errores que intentas ocultar, para las partes de ti que aún no has aprendido a amar. Si miras con atención vas a darte cuenta, eso que más te incomoda también puede ser lo que más te enseña. Epicteto decía que no tenemos control sobre lo que nos sucede, pero sí tenemos total responsabilidad sobre cómo respondemos. Y ahí es donde todo empieza a cambiar.
no cuando el pasado desaparece, sino cuando la respuesta al pasado se transforma. Toda autoestima sólida nace de un pacto interno. No seré mi propio agresor. Puedes haber cometido errores. Puedes haber dicho cosas que no querías. Puedes haberte saboteado y haber perdido oportunidades importantes. Pero eso no define tu valor. Solo muestra que aún estás en proceso, como todos los demás. La diferencia está en cómo reaccionas ante eso. Las personas frágiles se castigan, las fuertes aprenden y las sabias vuelven a empezar. No se trata de convencerte de que todo está bien, se trata de dejar de usar tus heridas como armas contra ti mismo. Se trata de mirar al espejo y decir, aunque esté herido, sigo aquí. Aunque no sea perfecto, me elijo. Séneca decía que la adversidad revela el verdadero carácter. Y muchas veces, la mayor adversidad es interna. Es ese juicio que repites en silencio. Es ese estándar que intentas alcanzar sin siquiera saber por qué. Es esa comparación constante con versiones irreales. Pero todo eso puede cambiar. En el instante en que decides dejar de minimizarte y empiezas a reconstruirte. Con pequeñas acciones diarias que digan, merezco tratarme con respeto. Así que cada vez que caigas, respira. Reconoce, corrige, pero nunca te abandones. Porque la autoestima no nace cuando todo sale bien. Nace cuando fallas. Y aún así, sigues caminando con integridad. Lección 7. Sé disciplinado. No es la falta de talento lo que destruye tu confianza, es la acumulación de pequeñas traiciones. Es cuando prometes levantarte temprano, pero pospones la alarma. Es cuando juras que vas a cambiar, pero cedes solo una vez más. Es cuando dices que vas a comenzar, pero empiezas el lunes, cada semana. Esos actos parecen inofensivos, pero en el fondo son como grietas en una base. Y cuando se repiten por demasiado tiempo, tu mente deja de creerte. Y lo que era inseguridad se convierte en desconfianza, no de los demás, tuya. No necesitas más motivación. Necesitas un patrón, una línea recta marcada por actitudes que no le piden permiso a tu ánimo, ni a tu estado de ánimo, sino que cumplen lo decidido, incluso en los días en que nada parece ayudar. Los estoicos no hablaban de motivación, hablaban de control interno, de actuar con conciencia, de mantener la razón firme cuando las emociones gritan, y eso solo es posible con disciplina. Pero no una disciplina rígida, que te encierra, sino una disciplina sutil, construida desde adentro, como un engranaje invisible que se activa cuando la tentación de rendirse parece más atractiva que el compromiso de seguir. No se trata de levantarte a las 5 de la mañana, hacer 50 tareas o convertirte en ejemplo de productividad. Se trata de sostener tu palabra, incluso cuando nadie te esté viendo. ¿Quieres empezar a confiar en ti? Entonces haz esto. Elige algo pequeño, concreto y personal, y cúmplelo todos los días, no para mostrarle a nadie, sino para reconstruirte por dentro. Porque cada vez que cumples una promesa, por mínima que sea, una parte de tu dignidad vuelve a su lugar. La autoestima no nace en la promesa, nace cuando dices, hoy lo hago, y lo haces, aunque estés cansado, con miedo, o sin recibir ningún tipo de reconocimiento externo. ¿Quieres un ejercicio estoico real? Elige una acción, solo una, y haz de ella tu voto interno. Tal vez sea guardar silencio ante una provocación, puede ser leer un libro, o dejar el celular 1 hora antes de dormir. No importa el tamaño de la acción, importa que con ella te estés demostrando a ti mismo que eres alguien en quien se puede confiar. Porque al final, la disciplina no es autoexigencia, es autorrespeto. Y cuando empiezas a actuar como alguien digno de su propia confianza, algo cambia en tu forma de caminar, de hablar, de decidir. Dejas de buscar garantías externas, porque sabes que tu base está firme por dentro. Y si esta idea tocó algo dentro de ti,
Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy elijo cumplir lo que prometo, soy disciplinado. No le prometas al mundo, prométete a ti mismo, porque es esa promesa repetida la que un día se convertirá en tu fuerza más inquebrantable. Lección 8. Atraviesa lo que te asusta y vuelve irreconocible. Nadie crece protegiéndose todo el tiempo. Crece quien atraviesa, quien tiembla, pero avanza, quien no espera a que el miedo desaparezca, sino que se hace más grande que él. ¿Te has dado cuenta de cómo el miedo se disfraza? A veces llega como cansancio, a veces como postergación, a veces como una excusa elegante. No es el momento adecuado, necesito prepararme mejor. Pero en el fondo, lo que estás haciendo es ceder, y cada vez que cedes, el miedo crece. No porque sea invencible, sino porque tú lo alimentas con tu ausencia. Montaigne decía: el hombre que más teme, sufre más que el propio mal que teme. Es decir, el sufrimiento no está en el evento, sino en la anticipación, en la imaginación exagerada, en el monólogo interno que convierte un reto en un monstruo. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a vivir de forma editada, una versión limitada de ti mismo, como alguien que vive con la batería del celular congelada en 10%. Tienes un sistema potente, pero limitas su uso por miedo a que se acabe. Evitas abrir ciertas ventanas, explorar funciones, hacer lo que en verdad quisieras. Vives conteniéndote, pero no por sabiduría, sino por miedo a fallar, a equivocarte, a no ser suficiente. El poeta romano Horacio escribió: quien ha comenzado, ya ha hecho la mitad del camino. Porque el simple acto de empezar, aunque sea con inseguridad, ya es un acto de valentía. Y eso es el coraje. Actuar sin garantías es el paso que viene antes de la confianza. Es elegir caminar, aunque no veas todo el trayecto. Huir siempre va a parecer más seguro. Evitar, posponer, callar y disimular también. Pero todo eso tiene un costo, pierdes la oportunidad de ver quién eres realmente, y lo peor es que empiezas a desconfiar de ti mismo. La confianza se construye con travesías, atraviesas el miedo y vuelves con la prueba de que puedes. La neurociencia lo llama plasticidad emocional. Con cada superación, tu cerebro aprende: sobreviví. Y desde ahí, lo que antes te paralizaba se vuelve base. Tu zona de confort se expande y con ella también tu vida. Así que no huyas más. Escoge un miedo específico, ponle nombre, míralo de frente y di: hoy no me escondo. Después, haz un movimiento real, un gesto pequeño pero concreto que te pruebe a ti mismo que no vas a abandonarte otra vez. Porque la autoestima no es sentirse listo, es decidir actuar, incluso siendo imperfecto. Es saber que no necesitas una audiencia para demostrarte, necesitas coraje para encontrarte. Y si esto te tocó de alguna forma, escribe en los comentarios: hoy atravieso el miedo, ya no me escondo. Que esa frase no se quede solo en lo digital, que se practique en tu vida. Porque al otro lado del miedo puede estar tu verdadero potencial. Lección 9. Asume el control de tu dinero. No necesitas ser rico, pero sí necesitas hacerte responsable de tu dinero, porque el desorden financiero no afecta solo tu bolsillo, afecta tu autoestima, tu energía y tu sensación de control sobre tu propia vida. No es la cantidad que entra lo que más te debilita, es la forma en que la manejas. Es el vacío que intentas llenar con cosas, la frustración que intentas callar con compras, la inseguridad que intentas esconder con apariencias. ¿Cuántas veces gastaste sin necesidad solo para sentir que podías? ¿O compraste algo, no porque realmente lo querías, sino porque estabas tratando de anestesiar un mal día, un mal sentimiento, una versión de ti que no querías enfrentar? La verdad es que la forma en que manejas el dinero es un reflejo de la relación que tienes contigo mismo.
Quien no sabe escucharse, gasta para callarse. Quien no sabe darse cuidado, consume para distraerse. Y quien no sabe sostenerse por dentro, intenta sostener una imagen por fuera. Séneca decía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea infinitamente. Y ese deseo descontrolado, ese impulso constante por más, casi siempre nace de un vacío emocional no resuelto. Organizar tus finanzas es mucho más que hacer hojas de cálculo. Es aprender a decir no al impulso, es saber esperar, es tomar decisiones conscientes que respalden la vida que quieres construir y no solo el placer de un momento. Y eso construye autoestima, porque cada vez que cumples un plan le envías una señal a tu mente: yo tengo el control. Y cuando sientes que tienes el control, no te desesperas por aprobación ni por distracciones. Piensa en cuántas personas viven con ansiedad porque temen el fin de mes, o se sienten culpables por no poder ahorrar nada, o incluso se endeudan para mantener un estilo de vida que ni siquiera representa quiénes son. Esto no se trata de juzgar, se trata de entender que la autoestima también se construye con decisiones prácticas y que tu libertad emocional depende en parte de cómo manejas lo que tienes. No necesitas ganar más para empezar a cambiar. Necesitas mirar de frente lo que entra, lo que sale, lo que te impulsa a gastar y tomar decisiones más alineadas con quien quieres ser y no con quien el mundo espera que aparentes ser. ¿Quieres empezar ahora? Define una meta financiera pequeña que respete tu realidad. Puede ser anotar todos los gastos durante 7 días, guardar una cantidad simbólica cada semana o incluso dejar de comprar por impulso durante un mes. Practica eso la próxima semana y observa el efecto. No estarás solo cuidando el dinero, estarás reafirmando ante ti mismo que eres capaz de sostener una decisión. Y eso lo cambia todo, porque cada meta pequeña cumplida refuerza la sensación de competencia, de estabilidad y de poder personal. Empiezas a notar que tienes más control del que pensabas. Y cuando sientes ese control, tu mente se calma, tu ansiedad disminuye y tu autoconfianza crece, no por algo que te dieron, sino por algo que tú construiste. Así que transforma esa decisión en un compromiso contigo. Escribe en los comentarios: yo cuido mi dinero porque me cuido a mí. Porque al final, la organización no se trata de números, se trata de presencia. Y cada vez que cuidas lo que tienes, la vida entiende que puede confiarte aún más. Lección 10. Trata tu cuerpo como el lugar donde habita tu alma. Tú vives dentro de tu cuerpo, no es un accesorio, no es una etiqueta ni una vitrina. Es tu primera casa y la única que va a estar contigo en todo momento. Pero, por alguna razón, aprendimos a cuidar más la imagen que la estructura. Nos miramos al espejo buscando estética, pero olvidamos preguntar: ¿cómo me estoy sintiendo por dentro? Dormir mal se volvió símbolo de productividad. Vivir cansado se volvió parte del juego. Saltarse comidas se llama enfoque. Y sentir dolor en el cuerpo se volvió normal. Pero nada de eso es normal. Tratamos como exageración todo lo que exige pausa, sueño, agua, movimiento, como si cuidarse fuera una pérdida de tiempo y no la base de todo lo que queremos construir. Los estoicos hablaban del autocontrol, pero también del respeto a la naturaleza. Y tu cuerpo es naturaleza en su estado más puro. Ignorarlo es declararle la guerra a tu propia fuerza vital. Séneca decía: el cuerpo debe ser tratado con más rigor cuando se quiere que la mente sea libre. Y esto no tiene nada que ver con estándares estéticos, sino con crear un espacio interno donde no tengas que sobrevivir todos los días al propio descuido. Porque un cuerpo descuidado contamina los pensamientos. Te vuelves más irritable, más ansioso, más confuso. Tu mente empieza a gritar por ayuda, pero le respondemos con cafeína, más pantallas, más ruido y más velocidad. Cuidar del cuerpo
también es un acto espiritual. Es decir, me respeto. Es elegir alimentarte con intención, dormir con responsabilidad, moverte con frecuencia. Y no para buscar validación externa, sino para afirmar tu autocontrol. La industria quiere convencerte de que cuidar el cuerpo es esculpirlo. Pero la filosofía te recuerda, cuidar el cuerpo es habitarte. Es convertir tu organismo en un templo de coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. La vanidad te encadena cuando se vuelve obsesión, pero el autocuidado te libera, cuando nace del respeto. Así que, la próxima vez que vayas a ignorar un síntoma, sacrificar el descanso o sabotearte con la comida, recuerda, no solo estás dejando de cuidarte, estás diciéndote a ti mismo que no vales ni tu propio esfuerzo. Y nadie que tenga una autoestima sólida permite eso por mucho tiempo. ¿Quieres poner en práctica esta lección? Elige un gesto real de autocuidado, algo que hayas estado postergando. Tal vez agendar una cita médica, repetir unos exámenes o empezar una nueva alimentación más saludable. Hazlo hoy mismo y cúmplelo. No como una obligación, sino como un acto de amor propio. Si de verdad estás comprometido a cuidarte, escribe en los comentarios, mi cuerpo es mi casa. Y repítelo cada vez que lo olvides, porque al final, la forma en que tratas tu cuerpo revela cuánto estás dispuesto a respetarte. Y la autoestima empieza justo ahí, en la manera en que cuidas el lugar donde vives todos los días, tú. Construir tu autoestima es comprometerte con tu evolución en todas las áreas de tu vida, emocional, física, financiera, espiritual y personal. Es aprender a quererte y demostrarlo todos los días, cuidándote, avanzando y respetándote. Aunque toda tu vida hayas aprendido lo contrario, los estoicos son claros cuando enseñan la mayor de todas las libertades. No tenemos poder sobre el ayer, pero hoy podemos elegir quién queremos ser y cómo queremos seguir. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, deja en los comentarios cuál de las 10 lecciones vas a comenzar a practicar para reconstruir tu autoestima. Y no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este contenido con alguien a quien quieras ver crecer. Gracias por estar aquí.